Arrepiéntete, cambia tu forma de ser, cambia tu forma de pensar, porque Jesús viene pronto. Hola, hoy vamos a tocar un tema que a mí me apasiona y espero poder transmitirle a ustedes también esa pasión por las cosas que trae la arqueología y la paleontología. Hace muchos años, hace más de 40 años, cuando estudiaba en la Universidad Adventista del Plata, mis profesores, el profesor Carlos Steger y el doctor Humberto Treyer, influyeron en mí para darme pasión por descubrir las cosas de la antigüedad. Y me he volcado como un aficionado a través de estos 40 años para descubrir evidencias de que realmente la Biblia es la palabra de Dios y contiene verdad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así es que a lo largo de los años he tenido varias experiencias en el campo de la arqueología y de la paleontología. He participado en expediciones paleontológicas con mi hermana, que ambos somos graduados en ciencias biológicas. Tuvimos la oportunidad de encontrar un espécimen de Stegomastodon anensinae, una especie de mamut o elefante muy grande, de 6 metros de grande, que donamos al Museo Argentino de la Ciudad de La Plata y que, bueno, tiene nuestro apellido porque era el más grande encontrado hasta el día de hoy. En general, todos los que se habían hallado tenían alrededor de 3 o 4 metros y el nuestro tenía 6 metros. Así que impulsado por eso, yo tenía unos 30 años o tal vez menos cuando hicimos ese descubrimiento, he seguido investigando y he podido confirmar muchas evidencias de que lo que la Biblia relata de los tiempos antediluvianos es real y que la ciencia formó una historia paralela para no reconocer que eso ocurrió, para no reconocer que hay hoy día evidencias de una humanidad que fue destruida hace muchos años por un diluvio universal. Y ahora vamos a ver algunas de esas evidencias, las fotografías que he recolectado a través de mi vida son miles, y no podemos ocupar el tiempo para verlas todas. Hemos hecho una selección muy pequeña, pero contundente, para que ustedes vean algunas de estas construcciones que fueron realizadas por otra humanidad. Porque hoy en día, la humanidad actual, con toda la tecnología, no las puede hacer. Mucho menos podrían haberla hecho, por ejemplo, los incas, porque estamos viendo una parte del Imperio Incaico en los actuales Perú y Bolivia, que nos muestran una laboriosidad en la construcción de grandes bloques de piedra que nunca podrían haber realizado los incas ni sus antepasados. Por un hecho fundamental, en el Imperio Incaico no existía la rueda. Como no existía la rueda, tampoco existía la polea. La polea y los aparejos con distintos tipos de poleas han servido desde la antigüedad para poder alzar grandes bloques de piedra, muy pesados. Pero en el Imperio Incaico eso no existió. Existieron sí las cuerdas, existió la fuerza bruta de los seres humanos y de animales, pero eran animales pequeños. Las llamas, no había caballos aquí en esta parte de América, así que hasta la llegada de los conquistadores, la fuerza humana básicamente era lo que movía las cosas. Estas construcciones que vemos aquí son de piedras gigantescas, como las hay en Cusco, por ejemplo, y en Tiahuanaco. Piedras que tienen muchas toneladas y que no es posible mover con la fuerza humana, ni aún con la fuerza de cientos de personas. Ustedes fíjense la perfección
de esas piedras y comparen también con esta construcción de aquí al lado, cómo está encajado perfectamente un bloque con el otro, pulido de una manera asombrosa. Y ahora vamos a comparar con una construcción que sí es de los incas. Podrán ver ustedes la diferencia entre una y otra. Logran ver aquí en la parte inferior la construcción antediluviana y en la parte superior la construcción postdiluviana, tratando de imitar la anterior, pero con rocas muchísimo más pequeñas, usando la tecnología que tenían los incas, pero con una construcción muchísimo más sencilla. Y tenemos también la similitud de esas construcciones alrededor del mundo. Las primeras piedras son de Sudamérica, de la parte de arriba, Cusco, Tiahuanaco, etc. La segunda línea es de Egipto y la tercera línea es de la isla de Pascua. ¿Estuvieron interconectadas estas culturas para hacer un tipo de construcción bastante parecido, cuando en realidad los separan miles de kilómetros? La isla de Pascua está separada del continente por miles de kilómetros. Y tenemos una construcción megalítica. Estas construcciones con piedras tan gigantescas se llaman megalíticas. Esto también se complementa con otras construcciones halladas en zonas tan distantes como en Rusia. Pero las piedras que se encuentran en Rusia son hasta 3 y 4 veces más grandes todavía que las tremendas piedras encontradas en Sacsayhuamán, en Egipto o en Cusco. Humanamente, hasta el día de hoy, esas construcciones son imposibles de imitar. Algunos dicen que fueron con ayuda extraterrestre, pero la Biblia nos dice que en la antigüedad, antes del diluvio, la humanidad era distinta a la actual. Los seres humanos tenían una estatura muchísimo más grande, una fuerza muchísimo más grande y estaban acompañados por una cantidad de animales de tamaños descomunales que habían podido ser domesticados por esa humanidad y utilizados para este tipo de construcciones. Se encuentran evidencias ustedes, fíjense, estas son de Sacsayhuamán, y comparen las piedras con el tamaño de las personas, ¿no? Vemos en la foto superior y en la del medio el tamaño de las piedras, pero si ustedes prestan atención, van a ver que está a medio construir. O sea, o no lo terminaron de construir o esto fue destruido de alguna manera. Lo que pasa es que si las piedras que estaban acá arriba eran del mismo tamaño que las que estaban ahí abajo, cuando alguna catástrofe lo derrumbó, nosotros preguntaríamos dónde cayeron esas piedras. Están por los alrededores, porque ¿qué catástrofe tan grande tiene que haber ocurrido para que las piedras que estaban acá arriba ahora no se encuentren en ningún lugar? Solamente un diluvio universal. Con la fuerza del diluvio que explica la Biblia, podría haber hecho que estas grandes construcciones fueran destruidas y las piedras que faltan hayan desaparecido y hayan sido llevadas por la fuerza de las aguas. No se olviden que esto está ahora arriba de una montaña, pero en alguna época anterior esa montaña estaba más cerca del nivel del mar. Por eso las aguas pudieron destruirlas más rápidamente. Con el correr del tiempo, después del diluvio, toda América se separó de Europa y de África, corriéndose hacia el oeste, formando la cadena montañosa de los Apalaches en el norte y de los Andes en el sur. Esta fotografía
es la entrada de una cueva, pero fíjense ustedes que las paredes están perfectamente lisas y este dintel superior es perfectamente tallado. Solo que esto es una cueva que está varios metros bajo tierra. Las imágenes que estamos viendo se corresponden con construcciones que están del otro lado del Pacífico. Hablamos de la isla de Pascua, hablamos de Cusco, Sacsayhuamán en Perú, pero del otro lado del Pacífico, en Japón, encontramos este mismo tipo de construcciones muy similar a las del lado este del Pacífico, pero debajo del agua. En un lugar llamado Yonaguni, en Japón, podemos ver este tipo de construcción muy similar a las que se encuentran en Perú. Esta es una ciudadela, una construcción que está bajo el agua. Fue descubierta hace pocos años, unos 20 años aproximadamente, por un buzo aficionado que estaba nadando por esas aguas y de repente se encontró con esta construcción debajo del nivel del mar y nadie sabía que esto existía. Ahora es un parque nacional en Japón, se llama Yonaguni. Usted puede googlearlo y ver muchísimas más fotografías de este lugar que pertenece a una humanidad que ya desapareció, pero que podía hacer grandes construcciones como estas, megalíticas. La Cueva de los Tallos en Ecuador, esta fotografía que vemos en el ángulo superior izquierdo, nos muestra que ha sido construida por los hombres, no es una cueva natural, es una cueva construida por los hombres. El padre Crespi, un sacerdote católico que había hecho amistad con los indígenas del lugar, recibió como regalo por sus atenciones una serie de tesoros que habían sido encontrados por los indígenas en esas cuevas. Esos tesoros consistían en, entre otras cosas, montones de artefactos y láminas de oro con distintos grabados. Algunas de esas láminas han sido robadas, otras están en un museo, y entre la multiplicidad de objetos que se encontraron, hay algunos que son muy similares a esculturas encontradas en la Mesopotamia, en el Medio Oriente, en la zona de Irak, Irán y el Líbano, Asiria, toda esa zona, se encontraron figuras talladas muy similares, después vamos a ver imágenes sobre eso, muy similares a las que le regalaron al padre Crespi en la Cueva de los Tallos en Ecuador. Esta es una imagen de adentro de la cueva. Es como si esto en alguna época hubiera estado a ras del suelo y luego un cataclismo lo enterró. Fíjense, esta imagen, la imagen de la izquierda, es la de una escalera que está dada vuelta, que ha sido arrancada de la base por alguna fuerza extraordinaria, por ejemplo, la fuerza de las aguas en una inundación, pero la dieron vuelta. Esto sería la imagen original. Esta es la escalera, esta era la base de la tierra donde estaba la escalera para subir por acá y de aquí para abajo estaba enterrado, estaba en la tierra. Esta era la base. Bueno, una fuerza descomunal la dio vuelta y así es como aparece en realidad. ¿Dónde provino esa fuerza descomunal? La única respuesta que tenemos es la del diluvio. Un diluvio que aparece descrito más o menos de la misma manera, con los mismos componentes, en más de 200 culturas alrededor del mundo. Tanto en Japón, en América, en Asia, en Sudáfrica, en Europa, en todos los lugares siempre vamos a encontrar una cultura que dice que el mundo fue destruido por un diluvio porque la humanidad llena de maldad
hizo enojar a los dioses. Más o menos esa es la historia que todas las culturas tienen. Y que los dioses encontraron a un hombre bueno a quien le dieron instrucciones para que se salvara. El medio de salvación a veces fue una canoa, a veces fue un arca, como la historia que aparece en la Biblia y también en algunos escritos sumerios. O simplemente le dijeron que se suba arriba de un árbol o que se agarre de un tronco y se salve él con toda su familia. La historia cambia, pero básicamente el núcleo central es el mismo. La maldad de los hombres hizo que Dios se enojara y que decidiera destruir al mundo con una inundación, salvando a una familia específicamente. Ustedes pueden ver esto que no es algo normal. Estas cosas no ocurren de casualidad. Esto está arriba de una montaña. ¿Qué fuerza logró que este pedazo de escalera tallado en piedra quedara así, dado vuelta? Solamente que esto no es promocionado por la ciencia, porque la ciencia no puede explicar. La ciencia evolucionista de nuestro tiempo, que busca eliminar a Dios de la creación, eliminar a la Biblia como una fuente de sabiduría y conocimiento, oculta estas cosas. Ahí tienen ustedes donde pueden buscar más información. ¿Por qué estas escaleras están cabeza abajo? ¿Ah? Esa es la pregunta. Tenemos otras evidencias de que la historia oficial no es correcta. ¿Cuándo tendríamos nosotros la necesidad de, como seres humanos, cortar la cima de una montaña, allanarla y producir esta llanura si no tuviera un objetivo? Esto mismo que vemos en la foto de la izquierda lo podemos contemplar mejor en la foto de la derecha, viendo que también, un poco más lejos, hay otra formación, otra pista de aterrizaje similar, porque en realidad lo que parece esto es una pista de aterrizaje. ¿Para que aterrice qué? Esto no es moderno. Esto ya existía cuando los incas se establecieron en esta zona de Nazca, en el desierto de Perú. Ahora, si ustedes prestan atención, podrán darse cuenta de que esta pista, esta misma pista, termina de una forma inusual. Aparece como cortada, como si esta pista en realidad continuara hacia allá, pero de repente surgió una montaña entre medio. ¿Qué es lo que estamos viendo? Simplemente que la pista original fue destruida por la acción posterior al diluvio, pero quedó una parte, esta parte de acá y la parte de allá, que en alguna época era continua, pero luego, después del diluvio, quedó cortada así por una montaña que surgió entre medio. Evidencias de que existió una humanidad anterior a la nuestra, mucho más grande que la nuestra, hay. La ciencia actual trata de que estas evidencias no aparezcan en la luz, que se ignoren. Gracias a Internet nosotros podemos ver estas fotografías que son incuestionables. Acá tenemos una huella de un pie que en algún momento estuvo de forma horizontal, ahora está en forma vertical. Y algún escéptico podrá decir, bueno, pero alguien lo talló. No, hay una diferencia entre un pie o una imagen de estas tallada, porque se ven las huellas del cincel, y una imagen comprimida por el peso de algo. Esta imagen, esta huella está comprimida sobre la roca, en una época en que la roca no era roca, simplemente era arena húmeda. Luego, por la acción de
de los elementos naturales posteriores al diluvio, esto se transformó en piedra. Y las huellas quedaron así, de un pie de una persona que por lo menos mide alrededor de 6 o 7 metros de altura, o tal vez más. Pero no solamente huellas de pies desnudos se han encontrado también huellas de zapatos de personas, huellas que están en la piedra, marcadas también, impresas en la piedra, por presión. Esto es incuestionable, es la huella de un zapato. Y en comparación con un pie moderno, ustedes pueden ver que esta persona, la que dejó la huella, tenía varios metros de altura. Esto es algo inexplicable para la ciencia. Como la ciencia moderna no lo puede explicar, trata de ignorarlo. Esta escultura, que es la cara de una mujer con rasgos europeos, se encuentra en África, en Mali. Se llama la Dama de Mali. Fue descubierta por los europeos, por un investigador europeo, hace relativamente poco, más o menos por 1986, cuando un visitante europeo, un italiano, obtuvo esta fotografía y logró ver algo que existía desde hacía siglos. Cuando él le preguntó a los nativos del lugar qué significaba esa escultura, nadie le supo decir. Todos decían, está desde siempre. Desde la época de mis antepasados siempre estuvo ahí. Nadie la talló de nuestra comunidad. Siempre estuvo en ese lugar. Los rasgos europeos de esta mujer, que no son casualidad, está tallado. O sea, las personas que han podido acercarse hasta ahí, se logra ver que ha sido cincelado como se cincela cualquier escultura moderna. Pero esta es muy antigua, está desgastada por el tiempo, es la figura de una mujer, ustedes pueden verla perfectamente, no es parte de una casualidad, sino que es algo hecho ex profeso por una humanidad de la cual los libros de historia no nos quieren hablar. Estas evidencias que la ciencia ha estado tratando de ocultar nos llevan a pensar que existió un mundo similar al que la Biblia describe, un mundo donde los hombres eran muy grandes, eran muy poderosos, tenían capacidades mayores que las nuestras porque acababan de salir de la mano del Creador. Hoy nuestra humanidad está degradada. Nosotros somos pequeños en comparación con aquellos grandes hombres. Nuestro intelecto recién se está comenzando a desarrollar. Ellos llegaron a hacer cosas maravillosas que vamos a ver en un segundo video, donde les voy a mostrar tecnología antigua, conocida como los OPARTS. OPARTS viene de varias siglas en inglés que significan objetos fuera del tiempo en el cual deberían estar. Son cosas que fueron encontradas bajo tierra, a cientos de metros bajo tierra, muchas veces en minas, en los cuales muestran una tecnología muchas veces superior a la que tenemos hoy en día y conocimientos que la humanidad de hoy en día, recién en el siglo XX, pudo llegar a obtener. Sin embargo, estos objetos son de hace muchos miles de años atrás, de la época anterior al diluvio. Los invito a acompañarnos para el próximo video. Búsquelo en internet, OPARTS, OOPARTS. No se lo pierda. Va a ser muy interesante.